Te dejaremos en la residencia de ancianos esta noche, así que prepara el equipaje, me dijo mi hijo mientras comía el guiso que había pasado toda la mañana preparando. Sentí como si me hubieran apuñalado en el corazón. Mi propio hijo, en mi propia mesa, comiendo mi comida. No había notado nada extraño cuando llegaron. Bueno, quizás sí. Llegaron tarde, como siempre últimamente. Mi hijo ni siquiera guardó el maldito móvil para saludarme. ¿Y mi nuera? Esa mujer nunca me quiso. Trajo una botella de vino tan barata que probablemente la hicieron en el garaje de alguien. Sonrió, pero su mirada era fría, calculadora. ¿Sabes qué duele más que la traición? La anticipación. Pasé 3 horas cocinando su plato favorito, el mismo que hacía cuando volvía del colegio con las rodillas raspadas y una enorme sonrisa. Ahora tiene 42 años y no recuerda nada, o peor aún, le da igual. A los 72 me levanté cuando aún estaba oscuro. Ignoré el dolor de mi artritis. Limpié cada rincón de esta casa donde viví 45 años. Esta casa que compré con el amor de mi vida, que murió hace 8 años. Esta casa llena de recuerdos. Esta casa que, ahora entiendo, mi hijo ve como su billete a una vida mejor. La comida fue tensa. Preguntas superficiales. ¿Cómo está la niña? La niña tiene nombre. Es mi nieta, maldita sea. Y no la he visto desde Navidad. Hasta que mencioné que quería renovar el baño, instalar una ducha más práctica. Fue como encender una mecha. Mi hijo y mi nuera la cambiaron. Ollar de quien compuna mirada. La mirada de alguien que comparte un terrible secreto. Cuando soltó esa bomba, el mundo se paró. El tenedor se me cayó de la mano. El golpe contra el plato sonó como un disparo en el silencio sepulcral que siguió. Una residencia de ancianos. Para mí. La mujer que tenía 2 trabajos cuando él estaba en la universidad. La mujer que pasaba noches en vela cuando estaba enferma. La mujer que le prestó dinero que nunca devolvió. La mujer que cuidó de su hija mientras construían sus carreras. Es por tu bien, dijo mi nuera en ese tono que usan los adultos con los niños pequeños y al parecer con los ancianos. Ya no puedes vivir sola. Mentiras, puras mentiras. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Y pregunté sintiendo que mi sangre pasaba del frío de la sorpresa al calor de la ira. Mi hijo empezó a enumerar incidentes. Una vez olvidé la estufa encendida. Una vez en 8 malditos años. Me caí en el jardín el verano pasado. Sí, me caí. Me levanté y seguí con mi día porque así he vivido toda mi vida. Hay algo profundamente humillante en escuchar a tu propio hijo, al que le limpiaste el trasero y le enseñaste a atar, explicar por qué ya no puedes cuidarte solo. Le temblaba un poco la voz. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa. Estaba mintiendo, y no era bueno. Cuando intenté sacar agua, me tembló la mano sin querer, y derramé el vaso por toda la mesa. Dios mío, ¿ves? Exclamó mi nuera, saltando de la silla como si el agua fuera ácida. De eso mismo estamos hablando. Ni siquiera puedes sostener un vaso. Algo dentro de mí se quebró. La tristeza se convirtió en furia. Dime la verdad, exigí con una voz que no sonaba como la mía. ¿Por qué quieres deshacerte de tu madre tan de repente? Y entonces mi nuera, siempre tan impaciente, reveló la verdad que mi hijo intentaba ocultar tras excusas. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Además, vimos una propiedad perfecta para nosotros y la chica en Lomas Verdes. 4 habitaciones, jardín, piscina. La mirada que le dirigió mi hijo la habría paralizado. No debía haber dicho eso. Pero era demasiado tarde. Todo cobró sentido en ese momento. No se trataba de mi bienestar. Se trataba de mi casa. Mi casa. Hablamos con un agente inmobiliario. Mi hijo finalmente confesó. Ya no intentaba mantener la farsa. Con lo que ganemos con la venta de esta casa, podemos comprar algo mucho mejor. El mercado está en su mejor momento. ¿Y yo? ¿Dónde encajo en tus planes? Lo pregunté con un vacío en el estómago. El hogar de ancianos. Nuevo Amanecer tiene buenas reseñas en línea, respondió mi nuera, como si recomendara un restaurante. Tienen actividades recreativas. Puedes hacer manualidades y conocer gente de tu edad. Manualidades. Como si mi valor como ser humano se redujera a hacer collares de macarrones a los 72 años. No pude responder. Este era mi hijo, mi niño. Me miraba como si fuera un mueble viejo que había que tirar para dejar sitio al sofá nuevo que acababan de comprar. Se fueron poco después, con prisas. Perdón por recoger a la niña, aunque sé perfectamente que la niñera la cuida hasta las 8 los domingos. Pasaremos mañana a las 7, dijo desde la puerta sin mirarme. Ten tus cosas preparadas, solo lo imprescindible. Guardamos el resto o ya veremos. Ningún abrazo, ningún te quiero. Nada. Me quedé sola en la cocina, rodeada de platos de comida ya fríos. Las lágrimas caían silenciosas por mis mejillas, mientras la realidad me golpeaba como un martillo. Mi hijo me acababa de traicionar por una casa con piscina. Pero lo que no sabía, mientras se alejaba en su coche pensando en su nueva vida, es que esta anciana aún guarda algunos ases bajo la manga. Porque si algo he aprendido en 72 años, es que nadie debe subestimarte por tus canas, después de llorar hasta quedarme sin lágrimas.
Algo cambió en mi interior, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El dolor seguía ahí, pero ahora venía acompañado de una claridad que no había sentido en años. Me levanté de la mesa y caminé lentamente por la casa. Cada paso era un recuerdo. Aquí está la marca en la pared donde medíamos la altura de mi hijo cada cumpleaños. Ahí está la mancha de vino que nunca se quitó aquella Navidad, donde todos reímos hasta el amanecer. La habitación que había sido suya, ahora convertida en mi espacio de lectura, entré en mi dormitorio y abrí el armario. Al fondo, bajo unas cajas viejas, estaba la caja fuerte que mi marido había instalado hacía décadas. Nunca se sabe cuándo se necesita un lugar seguro para lo importante, me había dicho. Tenía razón, como siempre. Giré la combinación que solo 2 personas en el mundo conocían, y una de ellas ya no estaba. Dentro estaban todos nuestros documentos importantes. El testamento de mi marido, las escrituras de la casa, y algo que mi hijo había olvidado por completo. El fideicomiso que creamos cuando aún estaba en la universidad. Mi esposo era un hombre precavido. Cuando enfermó me hizo prometer algo. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Ni siquiera nuestro hijo. En ese momento pensé que era el miedo quien hablaba. Ahora entendía que era sabiduría. La casa no estaba a mi nombre, ni a nombre de mi hijo. Estaba en un fideicomiso con condiciones muy específicas. Recuerdo el día que firmamos esos papeles. Mi hijo estaba en segundo año de universidad. Estaba en una etapa de rebeldía. Estaba tan ocupado con sus nuevos amigos y su entonces novia que apenas nos visitaba. A mi esposo ya le habían diagnosticado cáncer. Terminal. La tarde era tranquila, como esta. Estábamos sentados aquí mismo, en esta mesa. Necesito que entiendas algo, Isabel, dijo tomándome las manos. Esta casa es nuestro legado, pero no es solo un edificio. Es una responsabilidad. Cuando falleció 6 meses después, cumplí su último deseo. Establecimos un fideicomiso irrevocable. La casa no se podía vender mientras viviera allí. ¿Y si intentaban obligarme a irme? Bueno, había cláusulas que mi hijo ni siquiera imaginaba. Cogí el teléfono y marqué un número que no había usado en años. ¿Roberto? Soy Isabel. Necesito tu ayuda. Sí, lo de siempre. Mi hijo quiere ingresarme en una residencia de ancianos esta noche y vender mi casa mañana. Roberto había sido el mejor amigo de mi marido desde la universidad. También era uno de los mejores abogados inmobiliarios de la ciudad. Y por suerte para mí, aún no se había jubilado. Llego en 20 minutos, respondió sin dudarlo. Mientras esperaba, subí al ático. Había cajas llenas de fotos, recuerdos, cartas, toda mi vida documentada en papel y tinta. Encontré la caja que buscaba. Para emergencias había escrito mi marido en la tapa. La abrí y encontré una carpeta con copias de todos los documentos importantes y una carta sellada con mi nombre. Para cuando el mundo te dé la espalda. Decía el sobre escrito a mano por mi marido. Lo abrí con manos temblorosas. Mi querida Isabel, si estás leyendo esto es porque ha sucedido lo que tanto temías. Alguien, quizá incluso nuestro hijo, intentó arrebatarte lo que te pertenece por derecho, lo que construimos juntos. Confío en Roberto para que se encargue de los aspectos legales, pero confío en que tú harás lo que siempre has hecho, levantarte con más fuerza tras cada golpe. Recuerda que la venganza es un plato que se sirve frío, y siempre has sido paciente. Con amor eterno, Manuel. Volví a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes. Me sentí menos sola, como si él estuviera allí, tomándome de la mano. El timbre sonó exactamente 20 minutos después de mi llamada. Roberto estaba en la puerta, con su gastado maletín de cuero y una mirada de determinación que recordaba a la perfección. Isabel, sigues tan hermosa como siempre, dijo al entrar. Y sigues siendo una mentirosa encantadora. Respondí con una leve sonrisa. Nos sentamos en la sala y se lo conté todo. Su rostro pasó de la preocupación a la indignación y finalmente a una sonrisa que solo puede describirse como diabólica. ¿Recuerdas el fideicomiso que establecimos con Manuel? Bueno, tu hijo está a punto de recibir una lección de derecho inmobiliario que jamás olvidarás. Roberto sacó su portátil y se puso a trabajar de inmediato. Enlaces, correos electrónicos, documentos legales. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras me explicaba el plan. El fideicomiso tenía una cláusula especial. Si alguien intentaba obligarme a abandonar la casa contra mi voluntad, la propiedad pasaría automáticamente a una fundación benéfica para personas mayores sin hogar que habíamos creado años atrás. Mi hijo no recibiría nada. Absolutamente nada. Pero hay algo más que podemos hacer, dijo Roberto con un brillo en los ojos. ¿Qué tal si le damos una pequeña sorpresa? Durante las siguientes horas, Roberto redactó una carta legal detallando la situación. La fundación estaría dispuesta a permitir que mi hijo y su familia siguieran visitando la propiedad, pagando una renta mensual al precio del mercado. También me ayudó a redactar un poder notarial actualizado, garantizando que mi hijo nunca pudiera tomar decisiones médicas o financieras por mí. ¿Y qué hay de tus otros bienes? ¿Cuentas bancarias? ¿Inversiones? Mi esposo y yo siempre hemos sido cautelosos con nuestro dinero. Teníamos varias cuentas en diferentes bancos.
La principal, donde se depositaba mi pensión cada mes, era la única que mi hijo conocía. Las demás estaban ocultas, protegidas por el mismo fideicomiso. Roberto hizo más llamadas. Para cuando terminó, todas mis cuentas tenían protecciones adicionales. Nadie podía tocarlas sin mi consentimiento explícito. Ya empezaba a ponerse oscuro para ti cuando finalmente rompimos. Un último detalle, dijo Roberto. Necesitamos testigos. Personas que puedan corroborar que estás en plena posesión de tu cordura y que están haciendo esto bajo presión. Consideré quién podría ayudarme. Mi hermana Julia vivía al otro lado de la ciudad. Siempre había desconfiado de mi nuera. Luego estaban Pedro, el vecino que había sido amigo de mi marido durante décadas, y María, mi mejor amiga desde la escuela. Los llamé a todos. Sin entrar en detalles, les pedí que vinieran urgentemente. ¿Qué era una emergencia familiar? Mientras esperábamos, empecé a empacar. No porque fuera a una residencia de ancianos, sino porque tenía un plan propio. Saqué las maletas grandes del armario del pasillo, las mismas que usábamos cuando íbamos de vacaciones familiares. Las llené con ropa vieja, cosas que realmente no me importaban. Fotos enmarcadas que estaban guardadas. Objetos que parecían tener valor sentimental, pero que en realidad podía dejar. Quiero que parezca que de verdad estás empacando para irte, explicó Roberto. Cuando lleguen y vean las maletas, creerán que han ganado. Y cuando lean la carta, una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en todo el día. Mi hermana llegó primero, seguida rápidamente por Pedro y María. Le expliqué la situación mientras Roberto ultimaba el papeleo. Su indignación solo reforzó mi determinación. Es hora de preparar la trampa, dijo María, quien siempre tuvo un espíritu combativo. Dejemos estas maletas junto a la puerta, donde serán lo primero que vean al entrar. Y así lo hicimos. Coloqué las maletas estratégicamente en el recibidor. Encima, el sobre con los documentos legales que Roberto había preparado. Mi orden de asilo se había convertido en su pesadilla legal. Los 5 nos sentamos en la sala a esperar. Eran las 6:30 p.m. Mi hijo llegaría en media hora, esperando encontrar a una anciana derrotada, lista para ser ingresada en una residencia de ancianos. En cambio, se encontraría con un comité de recepción y una carta de un abogado que cambiaría sus planes para siempre. Lo que mi hijo no sabía es que cuando intentas tirar a tu madre a un lado como si fuera un mueble viejo, a veces ese mueble es más valioso de lo que imaginabas. Pues bien, llegó el gran momento. Las 7 en punto y oímos el coche detenerse afuera. Mi corazón, a 1000 por hora, pero ya no de miedo, sino de pura adrenalina. Roberto me apretó la mano y todos nos pusimos en posición. Como en esas películas en las que están a punto de emboscarte, ¿sabes? La puerta se abrió sin que sonara el timbre. Típico. Como si ya fuera suya. Mamá, ya estamos aquí. Deberías haber visto la cara de mi hijo cuando vio a todos en la habitación. Se quedó congelado como una captura de pantalla. Y mi nuera detrás de mí con una mirada de ¿qué demonios está pasando aquí? No tiene precio. Sí, estoy lista, respondí con calma. Pero primero, hay una carta que deberías leer, y señalé el sobre encima de las maletas. Mi hijo parecía. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? No tenemos tiempo para... Roberto se levantó y lo interrumpió. Te aseguro que querrás dedicarle tiempo. Permíteme presentarme. Roberto Méndez, abogado y albacea del fideicomiso establecido por tu padre. ¡Boom! Primera bomba. La cara de mi hijo no tiene precio. ¿Confié en qué? ¿Confié en esto? ¿De qué demonios estás hablando? Mi nuera, impaciente como siempre, le arrebató el sobre y empezó a abrirlo con esas uñas postizas tan caras que siempre lleva. Le temblaban las manos al sacar los papeles. El silencio que siguió. Dios, creo que fue el momento más satisfactorio de mi vida. Verlos pasar de la confusión al pánico total. Fue como ver una de esas películas donde los villanos se dan cuenta de que han caído en una trampa. Esto no puede ser genial. Mi nuera fue la primera en hablar, completamente nerviosa. No puedes hacer esto. Me miró con una cara que nunca antes había visto. Mi hijo dejó caer los papeles como si se estuvieran quemando. Me miró con una cara que nunca antes había visto. Puro shock. ¿Qué demonios es esto? Me puse de pie lentamente, saboreando cada segundo. Esto, querido hijo, es lo que pasa cuando intentas tirar a tu madre como si fuera un mueble viejo. Roberto tomó el control de la situación. El fideicomiso dice claramente que esta casa no se puede vender mientras ella viva allí. Y hay una cláusula adicional. Si alguien intenta quitársela por la fuerza, la propiedad pasa inmediatamente a la Fundación Novo Horizonte para los ancianos sin hogar. Esto es ridículo, gritó mi nuera. Necesita ayuda. No puedes vivir sola. Y fue entonces cuando María, mi amiga de toda la vida, se levantó y se lo dijo a la cara. Conozco a esta mujer desde los 12 años. La visito 3 veces por semana. Ella
Cocina mejor que yo, cuida su huerto y tiene la mente más clara que muchos jóvenes que conozco, añadió Pedro. Soy tu vecino desde hace 30 años. Te veo todos los días. Vas solo al supermercado, participas en el club de lectura y ayudas en el centro comunitario todos los jueves. ¿Te parece que necesitas una residencia de ancianos? Mi hijo estaba pálido como una sábana. Siguió mirando los documentos, como si esperara que desaparecieran si los miraba lo suficiente. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó con una voz apenas audible. Roberto sonrió con esa sonrisa que tiene cuando sabe que tiene todo bajo control. Significa, amigo, que no solo no puedes vender esta casa, sino que ahora mismo la propiedad se transfiere al fideicomiso. Tu madre, por supuesto, puede vivir aquí toda su vida. Y el fideicomiso permitirá visitas familiares, con cita previa y con un depósito. ¿Pagando qué? Sí, $50 por persona. Por visita. Todo el dinero se destinará directamente a ayudar a personas mayores que realmente no tienen hogar. Irónico, ¿no crees? Fue entonces cuando mi hijo explotó. Se puso rojo y empezó a gritar que iba a demandar, que iba a impugnar el fideicomiso, que iba a buscar otro abogado. Roberto no se inmutó. Claro, puedes intentarlo. Pero te advierto, tu padre y yo nos aseguramos de que este fideicomiso fuera prueba de todo. Y, por cierto, si intentas impugnarlo, se activará otra cláusula que también dona todas las cuentas bancarias de tu madre a la misma fundación, incluido el fondo universitario de tu hija. Eso lo cayó al instante. El fondo universitario de mi nieta. Otro as en la manga que nos habíamos guardado con mi marido. Mi nuera rompió a llorar. No de tristeza, sino de pura rabia. Sus sueños de una piscina y una casa nueva se evaporaron ante sus ojos. Pero necesitamos una casa más grande, sollozó. La niña necesita espacio. Julia, mi hermana, que había guardado silencio hasta ese momento, sollozó. ¿Espacio? Vivís 3 en una casa de 3 habitaciones. Conozco familias de 5 que viven felices en 2 habitaciones. Lo que necesitáis no es más espacio, es menos avaricia. Mi hijo me miró, y por un segundo vi al niño que crié, pero el momento pasó rápido. No puedes hacernos esto, dijo con frialdad. Somos tu familia. La familia no se mide por la sangre, respondí con la misma frialdad. Se mide por la lealtad, algo que olvidaste cuando decidiste meterme en una residencia para vender mi casa. ¿Y dónde vas a vivir?, preguntó confundido al ver las maletas. Sonreí. Ah, esas maletas. Son solo un decorado. No voy a ninguna residencia. Pero me mudo porque quiero, no porque me obligues. Su mirada de absoluta confusión no tenía precio. ¿Te vas? ¿A dónde? A mi apartamento. Solté así como si no me importara. El que compré hace 5 años como inversión y que he estado alquilando. Siempre es bueno tener un plan B, ¿verdad? Tu padre me lo enseñó. Roberto le dio a mi hijo otro sobre. Este es un aviso formal. La fundación quiere que retires todas tus pertenencias personales antes de fin de mes. Después, la casa funcionará parcialmente como centro de día para personas mayores sin recursos. No puedes echarnos así, protestó mi nuera. Tenemos derecho a... No tienes derecho a nada, interrumpió Roberto. No vives aquí, no pagas las cuentas. No tienes ningún derecho legal sobre esta propiedad. Nunca lo has tenido. Me acerqué a mi hijo, y... sinceramente, por un momento pensé en abrazarlo, pero en lugar de eso, le dije, a veces la lección más importante que un hijo puede aprender es que las acciones tienen consecuencias. Pedro. Mi hijo y mi nuera seguían allí, parados en medio de la sala como 2 idiotas. La obra empieza la semana que viene, les informé. El baño principal se convertirá en uno accesible para sillas de ruedas. Irónico, ¿verdad? Justo lo que quería hacer. Caminé hacia la puerta con mis amigos. Me detuve un momento y miré la casa por última vez. 45 años de vida. ¿Dónde crié a mi familia? ¿Dónde amé y perdí? ¿Dónde planeaba envejecer? Adiós, hijo, dije en voz baja. Cuando estés listo, para ser el hombre que tu padre y yo criamos, sabes dónde encontrarme. La entrada es gratuita si vienes con un sincero «lo siento». Y así nos fuimos. Los rostros de mi hijo y mi nuera estaban paralizados por la sorpresa. Es algo que nunca olvidaré. En el coche, Julia me preguntó si estaba bien. Sorprendentemente, sí, dije. Durante años, tuve miedo de estar sola, pero ahora me doy cuenta de que nunca lo estuve. Tengo amigos, tengo a mi hermana y tengo la sabiduría que me legó mi marido. Mi nuevo apartamento no es grande ni lujoso, pero es mío. Y está lleno de dignidad, algo que casi me arrebatan. Una semana después recibí una llamada. Era mi nieta. Llorando, quería saber por qué ya no vivía en casa de la abuela. Le expliqué, con toda la delicadeza posible, que a veces los adultos cometemos errores, y que aunque ahora viviera en otro lugar, siempre tendría espacio para ella. La semana siguiente, vino a verme, y,
Para mi sorpresa, mi hijo la acompañó. Se quedó callado, como avergonzado. No se disculpó con palabras, pero al irse, dejó un sobre en la mesa. Dentro estaban las llaves de mi antigua casa y una nota. La fundación dice que puedes volver cuando quieras. Es tu casa. No voy a volver atrás. Ese capítulo de mi vida ya está cerrado. Pero saber que mi hijo aprendió la lección, eso vale todo el oro del mundo. A veces la justicia tarda, pero cuando llega, sabe mejor que la miel. Y para todos aquellos que creen que pueden descartar a los mayores como si fuéramos basura inútil, recuerden, vivimos lo suficiente para aprender algunos trucos. No nos subestimen por nuestras canas. Actualización. Ha pasado un año desde que conté esta historia. Mi hijo y yo estamos reconstruyendo lentamente nuestra relación. Mi nuera todavía no me habla, lo cual es francamente un alivio. Fundación convirtió parte de mi antigua casa en un centro donde las personas mayores enseñan habilidades a los jóvenes, desde cocina hasta carpintería. La vida es curiosa, ¿verdad? Y yo, a los 73 años, acabo de comenzar clases de pintura, porque nunca es demasiado tarde para comenzar algo nuevo. La construcción comenzará la próxima semana, le informé. El baño principal se convertirá en un baño para personas con movilidad reducida. Irónico, ¿verdad? Justo lo que quería hacer. Caminé hacia la puerta con mis amigos. Me detuve un momento y miré la casa por última vez. 45 años de vida. ¿Dónde crié a mi familia? ¿Dónde amé y perdí? ¿Dónde planeaba envejecer? Adiós, hijo, dije en voz baja. Cuando estés listo para ser el hombre que tu padre y yo criamos, ya sabes dónde encontrarme. La entrada es gratuita si vienes con un sincero, lo siento. Y así nos fuimos. Los rostros de mi hijo y mi nuera estaban paralizados por la sorpresa. Es algo que nunca olvidaré. En el coche Julia me preguntó si estaba bien. Sorprendentemente sí, dije. Durante años, tuve miedo de estar solo, pero ahora me doy cuenta de que nunca lo estuve. Tengo amigos, tengo a mi hermana, y tengo la sabiduría que me legó mi marido. Mi nuevo apartamento no es grande ni lujoso, pero es mío. Y está lleno de dignidad, algo que casi me arrebatan. Una semana después, recibí una llamada. Era mi nieta, Brando. Quería saber por qué ya no vivía en casa de la abuela. Le expliqué, con toda la delicadeza posible, que a veces los adultos cometemos errores, y que aunque ahora vivía en otro lugar, siempre tendría espacio para ella. La semana siguiente vino a verme. Y para mi sorpresa, mi hijo vino con ella. Se quedó callado, como avergonzado. No se disculpó con palabras, pero al irse, dejó un sobre en la mesa. Dentro estaban las llaves de mi antigua casa y una nota. Fundación dice que puedes volver cuando quieras. Es tu casa. No voy a volver. Ese capítulo de mi vida ya está cerrado. Pero saber que mi hijo aprendió la lección, eso vale todo el oro del mundo. A veces la justicia tarda, pero cuando llega, sabe mejor que la miel. Y a todos los que creen que pueden descartar a los ancianos como si fuéramos basura inútil, recuerden que vivimos lo suficiente para aprender algunos trucos. No nos subestimen por nuestras canas. Actualización. Ha pasado un año desde que conté esta historia. Mi hijo y yo estamos reconstruyendo poco a poco nuestra relación. Mi nuera sigue sin hablarme, lo cual, francamente, es un alivio. La fundación convirtió parte de mi antigua casa en un centro donde personas mayores enseñan habilidades a jóvenes, desde cocina hasta carpintería. La vida es curiosa, ¿verdad? Y yo, a los 73, acabo de empezar clases de pintura, porque nunca es tarde para empezar algo nuevo. La construcción comenzará la próxima semana, le informé. El baño principal se convertirá en un baño para personas con movilidad reducida. Irónico, ¿verdad? Justo lo que quería hacer. Caminé hacia la puerta con mis amigos. Me detuve un momento y miré la casa por última vez. 45 años de vida. ¿Dónde crié a mi familia? ¿Dónde amé y perdí? ¿Dónde planeaba envejecer? Adiós, hijo, dije en voz baja. Cuando estés listo para ser el hombre que tu padre y yo criamos, ya sabes dónde encontrarme. La entrada es gratuita si vienes con un sincero, lo siento, y así nos fuimos. Los rostros de mi hijo y mi nuera estaban paralizados por la sorpresa. Es algo que nunca olvidaré. En el coche, Julia me preguntó si estaba bien. Sorprendentemente sí, dije. Durante años tuve miedo de estar solo, pero ahora me doy cuenta de que nunca lo estuve. Tengo amigos, tengo a mi hermana, y tengo la sabiduría que me legó mi marido. Mi nuevo apartamento no es grande ni lujoso, pero es mío, y está lleno de dignidad. Algo que casi me arrebatan. Una semana después, recibí una llamada. Era mi nieta. Llorando.
Quería saber por qué ya no vivía en casa de la abuela. Le expliqué, con toda la delicadeza posible, que a veces los adultos cometemos errores, y que aunque ahora vivía en otro lugar, siempre tendría espacio para ella. La semana siguiente, vino a verme, y, para mi sorpresa, mi hijo vino con ella. Se quedó callado, como avergonzado. No se disculpó con palabras, pero al irse, dejó un sobre en la mesa. Dentro estaban las llaves de mi antigua casa y una nota. La fundación dice que puedes volver cuando quieras. Es tu casa. No voy a volver. Ese capítulo de mi vida ya está cerrado, pero saber que mi hijo aprendió la lección, eso vale todo el oro del mundo. A veces la justicia tarda, pero cuando llega, sabe mejor que la miel. Y a todos los que creen que pueden descartar a los ancianos como si fuéramos basura inútil, recuerden que vivimos lo suficiente para aprender algunos trucos. No nos subestimen por nuestras canas. Actualización. Ha pasado un año desde que conté esta historia. Mi hijo y yo estamos reconstruyendo poco a poco nuestra relación. Mi nuera sigue sin hablarme, lo cual francamente es un alivio. La fundación convirtió parte de mi antigua casa en un centro donde personas mayores enseñan habilidades a jóvenes, desde cocina hasta carpintería. La vida es curiosa, ¿verdad? Y yo, a los 73, acabo de empezar clases de pintura, porque nunca es tarde para empezar algo nuevo. Y así nos fuimos. Las caras de mi hijo y mi nuera estaban congeladas en shock absoluto. Es algo que nunca olvidaré. En el auto, Julia me preguntó si estaba bien. Sorprendentemente sí, dijo. Durante años tuve miedo de estar sola. Pero ahora me doy cuenta de que nunca lo estuve. Tengo amigos, tengo a mi hermana y tengo la sabiduría que mi esposo me dejó. Mi nuevo apartamento no es grande ni lujoso, pero es mío. Y está lleno de dignidad, algo que casi me arrebatan. Una semana después, recibí una llamada. Era mi nieta, llorando. Quería saber por qué ya no vivía en casa de la abuela. Le expliqué, tan suavemente como pude, que a veces los adultos cometen errores, y que aunque ahora vivía en otro lugar, siempre tendría espacio para ella. La semana siguiente vino a verme, y para mi sorpresa, mi hijo vino con ella. Estaba en silencio, como avergonzado. No se disculpó, con palabras, pero cuando se fue, dejó un sobre en la mesa. Dentro estaban las llaves de mi antigua casa y una nota. La fundación dice que puedes volver cuando quieras. Es tu casa. No voy a volver. Ese capítulo de mi vida ya está cerrado, pero saber que mi hijo aprendió la lección, eso vale todo el oro del mundo. A veces la justicia lleva tiempo, pero cuando llega, sabe mejor que la miel. Y para todos aquellos que creen que pueden descartar a los ancianos como basura inútil, recuerden, vivimos lo suficiente para aprender algunos trucos. No nos subestimen por nuestras canas. Actualización. Ha pasado un año desde que conté esta historia. Mi hijo y yo estamos reconstruyendo lentamente nuestra relación. Mi nuera todavía no me habla, lo que francamente es un alivio. La fundación convirtió parte de mi antigua casa en un centro donde las personas mayores enseñan habilidades a los jóvenes, desde cocina hasta carpintería. La vida es curiosa, ¿verdad? Y yo, a los 73 años, acabo de empezar clases de pintura, porque nunca es tarde para empezar algo nuevo. Y así nos fuimos. Las caras de mi hijo y mi nuera estaban congeladas en shock absoluto. Es algo que nunca olvidaré. En el auto, Julia me preguntó si estaba bien. Sorprendentemente sí, dijo. Durante años tuve miedo de estar sola, pero ahora me doy cuenta de que nunca lo estuve. Tengo amigos, tengo a mi hermana y tengo la sabiduría que mi esposo me dejó. Mi nuevo apartamento no es grande ni lujoso, pero es mío, y está lleno de dignidad, algo que casi me arrebatan. Una semana después recibí una llamada. Era mi nieta, llorando. Quería saber por qué ya no vivía en casa de la abuela. Le expliqué, tan suavemente como pude, que a veces los adultos cometen errores, y que aunque ahora vivía en otro lugar, siempre tendría espacio para ella. La semana siguiente vino a verme, y para mi sorpresa mi hijo vino con ella. Estaba en silencio como avergonzado. No se disculpó con palabras, pero cuando se fue dejó un sobre en la mesa. Dentro estaban las llaves de mi antigua casa y una nota. La fundación dice que puedes volver cuando quieras. Es tu casa, no voy a volver. Ese capítulo de mi vida ya está cerrado. Pero saber que mi hijo aprendió la lección, eso vale todo el oro del mundo. A veces la justicia lleva tiempo, pero cuando llega sabe mejor que la miel. Y para todos aquellos que creen que pueden descartar a los ancianos como basura inútil, recuerden, vivimos lo suficiente para aprender algunos trucos. No nos subestimen por nuestras canas. Actualización. Ha pasado un año desde que conté esta historia. Mi hijo y yo estamos reconstruyendo lentamente nuestra relación. Mi nuera todavía no me habla, lo que francamente es un alivio. La fundación convirtió parte de mi antigua casa en un centro donde las personas mayores enseñan habilidades a los jóvenes, desde cocina hasta carpintería. La vida es curiosa, ¿verdad?
Y yo, a los 73 años, acabo de empezar clases de pintura, porque nunca es tarde para empezar algo nuevo. Este capítulo de mi vida ya está cerrado, pero saber que mi hijo aprendió la lección, eso vale todo el oro del mundo. A veces la justicia tarda, pero cuando llega, sabe mejor que la miel. Y para todos aquellos que creen que pueden descartar a los mayores como si fuéramos basura inútil, recuerden, vivimos lo suficiente para aprender algunos trucos. No nos subestimen por nuestras canas. Actualización. Ha pasado un año desde que conté esta historia. Mi hijo y yo estamos reconstruyendo lentamente nuestra relación. Mi nuera todavía no me habla, lo que francamente es un alivio. La fundación convirtió parte de mi antigua casa en un centro donde las personas mayores enseñan habilidades a los jóvenes, desde cocina hasta carpintería. La vida es curiosa, ¿verdad? Y yo, a los 73 años, acabo de comenzar clases de pintura, porque nunca es demasiado tarde para comenzar algo nuevo. Este capítulo de mi vida ya está cerrado. Pero saber que mi hijo aprendió la lección, eso vale todo el oro del mundo. A veces la justicia tarda, pero cuando llega, sabe mejor que la miel. Y para todos aquellos que creen que pueden descartar a los mayores como si fuéramos basura inútil, recuerden, vivimos lo suficiente para aprender algunos trucos. No nos subestimen por nuestras canas. Actualización. Ha pasado un año desde que conté esta historia. Mi hijo y yo estamos reconstruyendo lentamente nuestra relación. Mi nuera todavía no me habla, lo que francamente es un alivio. La fundación convirtió parte de mi antigua casa en un centro donde las personas mayores enseñan habilidades a los jóvenes, desde cocina hasta carpintería. La vida es curiosa, ¿verdad? Y yo, a los 73 años, acabo de comenzar clases de pintura, porque nunca es demasiado tarde para comenzar algo nuevo.